La carta sobre la mesa llamó la atención de Carlos. Era de Olivia, su esposa fallecida, dirigida a él, pero había sido enviada una semana después de su muerte. Con las manos temblorosas, abrió el sobre, y lo que leyó lo dejó paralizado. Era una mañana oscura y nublada, de esas en las que el mundo parece suspendido en el tiempo. Carlos se despertó en la cama que solía compartir con su esposa, Olivia, y miró el espacio vacío a su lado. Hacía 2 semanas que ella había fallecido, y el vacío que dejó parecía crecer cada día. No lograba aceptar la injusticia de cómo habían sucedido las cosas. Olivia siempre fue una mujer fuerte y bondadosa, que dedicaba su vida a ayudar a los demás. Esto no está bien, murmuraba frecuentemente para sí mismo. A Olivia le habían diagnosticado una rara condición neurológica degenerativa 6 meses antes. Los médicos estaban desconcertados por la rápida progresión de la enfermedad, incapaces de ofrecer respuestas claras o tratamientos efectivos. Aún así, la pareja decidió vivir cada día al máximo, disfrutando de pequeñas alegrías y enfocándose en el tiempo que aún les quedaba juntos. Dejaron de planear grandes viajes y encontraron consuelo en placeres simples, caminatas por el vecindario, noches tranquilas con sus libros favoritos y cenas a la luz de las velas en la acogedora sala de estar. Pero todas las noches, después de apagar las luces y acostarse lado a lado, Carlos lloraba en silencio, luchando con la posible pérdida. Deseaba que el tiempo se detuviera, para poder estar juntos para siempre. Durante 3 meses, se aferraron a esa rutina, pero eventualmente, los síntomas empeoraron. Olivia perdió gradualmente el movimiento de las piernas, luego de los brazos. Pronto, su habla se volvió arrastrada, hasta que ya no pudo hablar. Finalmente, perdió la vista, quedando atrapada en un cuerpo que ya no respondía. «Esto no es justo», repetía Carlos, con amargura en la voz. Nadie merecía un destino así, mucho menos alguien tan generoso como ella. Rezó por un milagro, pero ninguno llegó. Olivia falleció en silencio mientras dormía, lo que la libró de más sufrimiento. Carlos se sumió en el duelo. Fue un momento de tristeza, añoranza y una leve sensación de alivio de que ella no tuviera que soportar más dolor. Pero el sentimiento de injusticia persistía. 2 semanas después del funeral, Carlos se despertó solo una vez más y decidió visitar el jardín conmemorativo donde se habían esparcido las cenizas de Olivia. Iba allí todos los días, encontrando consuelo en el entorno tranquilo, sintiéndose más cercano a ella en ese lugar pacífico. Con lágrimas en los ojos, puso flores en la placa de piedra y susurró una disculpa por lo que estaba a punto de hacer. Pero prometió que pronto estarían juntos nuevamente. Tragando las lágrimas, Carlos dejó el jardín, condujo hasta su casa y encontró todo en desorden, cartas sin abrir esparcidas por el suelo. Se dejó caer en el sofá y miró una foto de uno de sus viajes favoritos, un pequeño refugio junto a un lago donde pasaron un fin de semana perfecto. Fue un día lleno de risas y paz, un recuerdo que ahora parecía inalcanzable. Carlos llevaba varias noches sin poder dormir, por lo que el cansancio lo venció. Se despertó horas después con el sonido insistente de alguien golpeando la puerta. Era el repartidor. Había más cartas y paquetes acumulándose. No quería atender, pero se acordó de cómo Olivia siempre se burlaba de él por ser tan reacio a lidiar con cualquier cosa que interrumpiera su rutina. A regañadientes, abrió la puerta, firmó las entregas y arrojó todo descuidadamente al suelo antes de regresar a la cama. Los días pasaron en ese estado de entumecimiento. Una tarde, la tía de Olivia, Teresa, apareció sin avisar. Estaba preocupada y quería ver cómo estaba. Al entrar a la casa, se alarmó por el desorden y el vacío en los ojos de Carlos. Intentando ayudar, limpió la casa, arregló el cuarto y organizó todo. Carlos solo le pidió que no tocara las pertenencias de Olivia. Necesitaba que todo se quedara exactamente como ella lo había dejado. Después de que Teresa se fue, Carlos fue a la cocina a buscar un poco de agua, solo para notar el correo ordenado y apilado en el mostrador. La carta en la parte superior llamó su atención. Era de Olivia, dirigida a él, pero había sido enviada una semana después de su muerte. Con las manos temblorosas, abrió el sobre, y lo que leyó lo dejó paralizado. Amor mío, sé que ahora debes estar en agonía, pero por favor, encuentra la manera de seguir adelante.
donde sea que esté ahora, sigo contigo, siempre a tu lado. Fuiste el amor de mi vida, y ese amor permanecerá conmigo sin importar a dónde vaya. Necesito que encuentres paz, aunque parezca imposible. Lamento que esta carta te esté llegando después de que ya me haya ido, pero hay cosas que nunca tuve el valor de compartir contigo mientras estaba viva. Mi miedo a perderte era demasiado grande. Guardé muchos secretos, pero nunca lo hice para lastimarte. Quiero explicarte por qué oculté estas cosas para que puedas entender. Te conté que mi vida al principio fue difícil, pero esa era solo una parte de la verdad. Enfrenté dificultades mucho mayores de lo que te describí. Hubo días en que apenas teníamos que comer, y mantener un techo sobre nuestras cabezas parecía un milagro. Mi madre y yo estábamos sobreviviendo después de que mi padre falleció. Busqué trabajo incansablemente, pero sin experiencia, fui rechazada en todas partes. La desesperación me llevó por caminos de los que me avergüenzo. Durante un tiempo, trabajé de formas que destruyeron mi espíritu. No quiero usar los nombres que las personas suelen usar porque incluso pensar en ello me causa dolor. Durante ese oscuro periodo, conocí a un hombre que me trató con amabilidad. Yo era joven, ingenua y desesperada por una salida, y me enamoré de él. Parecía que se preocupaba por mí, o al menos eso creí. Pasamos meses juntos, y yo me aferraba a sus promesas de que me rescataría de la vida en la que estaba atrapada. Pero todo se desmoronó cuando descubrí que estaba embarazada. El miedo y la confusión se apoderaron de mí. Quería ser madre, pero el momento era una pesadilla. Aunque estaba convencida de que lo amaba, no nos conocíamos lo suficiente como para confiar en cómo reaccionaría. Cuando se lo conté, su respuesta fue más cruel de lo que podría haber imaginado. Me acusó de mentir, de intentar atraparlo. Dijo que solo estaba buscando su dinero y que nuestra conexión nunca fue real. Sus palabras me hirieron profundamente, y esa noche tuvimos una gran pelea. Él se ofreció a llevarme a casa, pero la tensión era insoportable. Mientras discutíamos nuevamente, perdí el control y lo golpeé en un momento de desesperación. Sus ojos se llenaron de furia, y en ese instante, temí que me hiciera daño. Pero entonces todo se volvió oscuro. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, confundida y desorientada, rodeada de enfermeras que revisaban mis signos vitales. Los recuerdos volvieron lentamente. Después de golpearlo, él perdió el control del coche y chocamos contra un árbol. Yo llevaba el cinturón de seguridad puesto y solo sufrí heridas leves, pero él no tuvo la misma suerte. Fue expulsado del coche y murió en el impacto. El médico me dijo que físicamente estaba bien, pero sentí un vacío que nada podía llenar. Sola y embarazada, no podía ver un camino hacia adelante. Quería quedarme con el bebé, pero no tenía estabilidad ni los medios para mantenerlo. Cuando nació mi hija, tomé la decisión devastadora de darla en adopción. Pensé que era la única manera de que tuviera una vida mejor. La pérdida me atormentaba, y aunque intenté seguir adelante, los pensamientos sobre ella nunca me abandonaron. Cuando me enfermé, comencé a ver eso como una retribución por las decisiones que había tomado. Sentía que mi enfermedad era el precio que pagaba por haberla abandonado. Pero a medida que mi condición empeoraba, la busqué. Ella seguía en el sistema de adopción. Ninguna familia la había adoptado. Cuando la vi, era una niña hermosa, llena de vida a pesar de todo. Quería decirle la verdad, pero sabía que sería cruel. No me quedaba mucho tiempo, y sería injusto perturbar su mundo justo cuando yo estaba saliendo del mío. Ella es amable, dulce, y todo lo que yo podría haber deseado. Quería haber sido la madre que ella necesitaba, pero le fallé. Espero que me perdones por haber guardado esto para mí. Mi tía Teresa me ayudó a escribir esta carta y me convenció de que mereces saberlo. En cuanto a mi hija, no espero nada de ti. Ella era mi responsabilidad, no la tuya. Pero, independientemente de lo que decidas, te apoyaré desde donde sea que esté. Nunca olvides que te amo y siempre te amaré. Cada momento contigo fue un regalo. Por favor, encuentra la felicidad de nuevo. Te amo. Carlos quedó devastado. El peso de todo lo que acababa de leer lo dejó incapaz de llorar, incapaz de pensar con claridad. Las horas pasaron mientras se quedaba sentado, perdido en sus pensamientos,
sin saber cómo sentirse o qué hacer después. Los días se arrastraron en una niebla hasta que Carlos se encontró de nuevo en el jardín conmemorativo, de pie ante la placa con el nombre de Olivia grabado. Olivia, te amo y siempre te amaré. Si me hubieras contado todo esto mientras estabas viva, no me habría enojado. Después de reflexionar, entiendo que hiciste lo que tenías que hacer para sobrevivir. Siempre fuiste más fuerte de lo que jamás supe. Siempre te amaré, pero en cuanto a tu hija, no sé qué hacer. La visitaré, pero no puedo prometer nada. Ella no es mía, y no siento que esté listo para esa responsabilidad. Pero cuidaré de ella si me necesita, susurró Carlos antes de irse, llorando. Después de hablar con la tía Teresa, Carlos consiguió la información de contacto del centro de adopción y programó una reunión con la hija de Olivia. Estaba nervioso, con el corazón acelerado mientras se acercaba a la entrada. Dentro, vio a una niña animada de 8 años jugando sola con un viejo peluche. Sus ojos, su sonrisa, incluso sus gestos, todos le recordaban a Olivia. Hablaron, se rieron un poco, y Carlos se fue sintiéndose confundido. Regresó varias veces, visitándola regularmente. Con cada visita, se encariñaba más, pero el momento decisivo llegó cuando ella le preguntó si podía ser su papá. Carlos se sorprendió, sin palabras. Esa pregunta inocente lo obligó a enfrentar sus miedos. Ella era, después de todo, parte de Olivia, la persona que más amó en el mundo. Aunque sus dudas sobre ser padre soltero persistían, su corazón habló más fuerte que la razón. Su decisión estaba clara, la adoptaría. El proceso fue largo, pero con el tiempo se finalizó. Carlos se convirtió oficialmente en su padre. El miedo a la insensatez desapareció, reemplazado por un lazo profundo que solo crecía con el tiempo. Con la ayuda de la tía Teresa, Carlos encontró la fuerza para criarla bien, llenando sus días de alegría y sanación. Eventualmente, Carlos conoció a otra persona, se casó nuevamente y tuvo un hijo. Pero su amor por la hija de Olivia nunca disminuyó. Ella se convirtió en su hija, no por la sangre, sino por el amor que creció entre ellos. Al final, eso fue lo que más importó. Si te gustó, por favor, dale un like y suscríbete al canal. También mira el video que está en tu pantalla en este momento. Gracias amigos.